Nuestro cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala y a quienes se conectan en las redes, en Facebook y en los que lo verán posteriormente en YouTube. Para el día de hoy, 24 de febrero, se cumple exactamente un año de cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. Y vamos a tener para el análisis tres aspectos fundamentales: lo geopolítico, el el contenido, la importancia del apoyo militar que le ha dado Occidente y el uso de las armas rusas y occidentales para defenderse de la agresión, y algunas reflexiones acerca de este tema. Como vemos, es, hay aspectos para analizar durante un seminario completo de por lo menos una semana. Entonces trataremos de comprimir algunas ideas para ir formando criterios conjuntos. Eh, la guerra Rusia-Ucrania está marcando la agenda mundial y tiene una característica preocupante, que lo que llaman ahora en las teorías modernas de la política y de las ciencias sociales los proxies, se han ido acercando cada uno con sus intereses y desafortunadamente todo parecería indicar que de no haber una solución diplomática que sea fuerte, consistente y clara, este evento podría llegar a convertirse en una nueva guerra mundial. De hecho, ya hay analistas en Estados Unidos, una corriente de pensamiento dentro de las fuerzas militares de Estados Unidos, que dicen que la Tercera Guerra Mundial ya se está viviendo dentro del territorio de Ucrania. Y tiene tantos componentes preocupantes esta guerra, que es la más sangrienta ocurrida en territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya había ocurrido otra, ¿no? La de los Balcanes, pero tuvo otras connotaciones y fue la desintegración de la Federación Yugoslava. Esta guerra es la ambición de una potencia para recuperar su poder geopolítico y estratégico, tanto en el nivel regional como en el nivel mundial, y desafiar a Estados Unidos hablando de una multipolaridad. Pero es que al hablar de una multipolaridad tenemos que hablar de aspectos culturales, económicos, sociales y de inversión y de desarrollo, y eso no lo tiene todavía Rusia, ni siquiera China. China lo que está haciendo es un avance abrasivo tratando de cooptar gobiernos corruptos, pero no tiene la influencia psicológica que ejerce Estados Unidos entre el mundo, en el mundo. Entonces, hablar de que hay multipolaridad es más bien un poco aventurado y acelerado. Pero esta guerra, como les digo, podría desencadenar en algo gravísimo, mayor, impredecible, aunque hay otros que dicen que ya está andando y que solo falta que se salga de las fronteras para que se desate completamente. Miremos qué es lo que pasa en Ucrania dentro de su contextura, su configuración geopolítica, y nos damos cuenta que es que hay un montón de características complejas, difíciles de entender. Comencemos por decir lo que siempre hemos resaltado aquí, que Ucrania está partida en dos por el río Dnieper o Dnipro, lo conocen así. Lo vemos parte oriente y occidente. Pero hay un problema, es que como la geopolítica siempre resuelve, o mejor, el estudio de la geopolítica demuestra que los seres humanos siempre resolvemos parcialmente las cosas y luego vienen otros problemas que reviven las situaciones anteriores y las ponen en primer plano. Es que aquí en el sector oriental de Ucrania hay mucho ciudadano, mucho habitante que es familiar de rusos o que es ruso, no es ucraniano. Pero el gobierno ucraniano desde Kiev ha ejercido durante
ya casi 30 años o más, el gobierno autónomo e independiente. Y esto se alteró en 2014 cuando a Rusia le dio por invadir la península de Crimea, pensando en el control estratégico del Mar Negro y prolongar la influencia de su flota naval desde el Mar de Azov, que es pequeñito, hacia el Mar Negro y tener más salida hacia el Mediterráneo. Entonces, ahí es importante ese punto de análisis. Que este sector se ha desarrollado una corriente prorrusa dirigida desde el Kremlin y con mucha inversión de dinero sucio, porque el señor Putin, desde que subió al poder en el año de 1999, ha exteriorizado de muchas maneras, ha venido exteriorizando de muchas maneras que él no puede aceptar la desintegración de la Unión Soviética y que Ucrania ni siquiera es un país, que Ucrania es la extensión occidental de Rusia. Con eso que está diciendo, que va a recuperar todo el puerto de o todo el entorno que tenía la antigua Unión Soviética. Y aquí vemos las características que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí al suroccidente de Ucrania están los montes Cárpatos, que fueron estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los grandes objetivos de Hitler de conquistarlos muy rápido y de Rusia de evitar que Hitler los conquistara. Luego, cuando Rusia retrocedió, pues fueron como la puerta de lanzamiento para entrar a Ucrania y seguir hacia Rusia. Entonces tienen un valor estratégico grandísimo. Y también era la forma de evitar que los aliados llegaran a apoyar a Rusia por lo que llama la Transcarpatia. Bueno, pero ese no es el tema, sino es la información general. Y tenemos que todo el occidente de Rusia, sobre todo el occidente del río, de Ucrania mejor, el occidente del río Dnieper, tiene unas características de bosque de montaña, de bosque tropical, y el oriente, donde están muchos asentados que son de origen ruso, es lo más productivo en agricultura, minería y energía inclusive. Entonces, ¿cuál es la razón también para que haya muchos rusos aquí? No es porque Ucrania pertenezca a Rusia, es porque Rusia, cuando lo veamos ahora en el mapa, nos damos cuenta que todo su desarrollo está al occidente y que las estepas centrales no le permiten mucho desarrollo. Y entonces, con la gran fertilidad que tienen los suelos aquí en el valle del Dnipro o del Dnieper y la facilidad de salir a varios puertos, pues es algo que es fundamental quitarle ese control a Ucrania y quitarle pues la base de su poderío. Pero vemos que es que Ucrania es atravesada por varios oleoductos y poliductos y gasoductos que vienen de Rusia, que es un país rico. Y tenemos que aquí en el Donbass es donde Rusia promovió, el señor Putin promovió la subversión desde hace muchos años y creó unas corrientes de pensamiento político y de acción anti-ucranianos con el fin de generar subversión y derrocar al gobierno ucraniano y hacer que esta región reclamara su pertenencia como país a Rusia, o lo que es más aventurado decir que eran las repúblicas independientes. Y eso tiene todo un historial larguísimo, pero resumámoslo ahí. Ucrania tiene refinerías, tiene tres refinerías muy importantes aquí, que están como en un triángulo, y otra aquí al occidente en Ivano-Frankivsk. Quiere decir que Ucrania tiene la posibilidad también de recibir, produce algo de petróleo, no como Rusia, pero también lo puede procesar y venderlo. Y otra más pequeña aquí en Leópolis, ya casi llegando a los límites con Polonia. Entonces, cuando comenzó la guerra, como gran parte de Europa depende del gas y del petróleo, o dependía en ese momento, Rusia aplicó un poco de sanciones y comenzó a cerrar estos grifos. Y lo primero que le pidieron los europeos a Ucrania es que no fuera a tocar esta infraestructura, a pesar de que era para que le llegara dinero a Rusia, pero no la podía tocar porque los afectaba a ellos. Pero vino lo más grave, que Ucrania no le tocaba la infraestructura a Rusia de su venta de petróleo, pero Rusia ahí se dedicó a derribarle todas las centrales eléctricas, destruyó una central nuclear, volvió a ocupar la central de Chernobyl, que tuvo el accidente ya hace
unas 3 décadas, que tiene toda una historia. Y ahí está el tema geoestratégico. Ahora, limita con Polonia, limita por el norte con Bielorrusia, que es un mandadero de Rusia, limita por el sur con Ucrania, con Bulgaria, y limita también con Moldavia, que es un pequeño país, y con el océano o con el mar Negro. Como ya tiene ocupada Crimea, pues es un territorio que realmente le pertenece a, a Ucrania, pero Rusia lo ocupa desde hace ya, va a ser 8 años, 9 años va a ser ya, y no lo quiere ceder. Y es todo eso parte del problema que hay en este momento de si se quiere buscar la paz. Aquí miramos este mapa que nos muestra la característica geográfica de Ucrania. Lo hemos dicho, es un país de muchas ciudades, es un país casi plano. Solamente aquí en la parte de los Cárpatos es montañoso. En la otra parte es ondulado o plano. Y las llanuras de aquí del oriente del río Dnieper, que son tan nombradas en la canción de Natalie, son muy fértiles. Y además hay carbón, hay uranio, hay plutonio. Es una zona muy rica. Y aquí la zona del Donbass, que es donde están asentados los prorrusos infiltrados por Putin y manejados por Moscú para generar la subversión y quererse separar. Como sabemos, cuando el señor Putin decidió hacer la invasión, la lanzó por el norte con el fin de rodear completamente a Kiev, con la complicidad de Bielorrusia, que permitió el paso de tropas rusas por su país. Atacó en ese momento el oriente, que era el Donbass y Lugansk, y atacó desde Crimea, que la tiene ocupada y que tenía soporte marítimo por el Mar Negro, a todas estas ciudades del sur, a Gerson, a Mykolaiv, a Tol y a Mariupol. No se nos olvida la resistencia tan fuerte que hicieron en Mariupol de más o menos 3 meses, que es una batalla que tiene que ser estudiada en todas las academias militares del mundo, porque a pesar de Rusia tener controlada la ciudad, la población se refugió dentro de las instalaciones de una extensa siderúrgica que había aquí en Mariupol, y desde ahí le presentaron una resistencia impresionante hasta que tuvieron que rendirse, y luego un intercambio de prisioneros, y se comenzó a destapar toda la barbaridad que cometió, la barbarie que cometió Rusia ahí. Pero ya tiene controlado ese puerto, lógico, pero no ha podido avanzar ni hacia Zaporizhia, donde está la central nuclear que produce energía, ni ha podido pasar al occidente del río, porque solamente en Gerson se ubicó, pero pronto las tropas ucranianas lo desalojaron y quedaron al oriente de Gerson. Y la guerra está en ese momento, en ese stand-by de lucha entre las dos fuerzas. Y aquí tiene el tema de el país de Moldavia, que es un país pequeño, y la zona oriental de Moldavia, que llama Transnistria. Y esa zona la ocupó Rusia desde mucho antes de lanzar la ofensiva contra Crimea y contra Ucrania, porque tenía ya el señor Putin estratégicamente pensado en ocupar esta zona, como la tiene ocupada en este momento, con tropas rusas, para desde ahí lanzar la ofensiva hacia el occidente y supuestamente teniendo el control de Odessa. Puede ser una ciudad de mucha historia, también tiene una refinería, como la señalábamos ahora, pero no ha podido la fuerza naval rusa venir a dominar Odessa. Inclusive una gran nave de la Armada rusa fue hundida por los ucranianos, y en otras ocasiones con drones suicidas le han dañado unidades navales. Y a pesar de que la flota rusa controla prácticamente todo el Mar Negro, la seguridad no ha podido dominar ninguno de estos puertos. Entonces, los ataques aéreos que ha lanzado Rusia contra todas estas ciudades han sido terribles, pero en especial contra Odessa y Gerson, Melitopol, y hay otra que está por aquí, Mariupol, pero hay otra muy famosa, Mykolaiv. La ha golpeado
terrible. Y lo mismo aquí en Ismail. Pero sigue teniendo, o desde aquí Ismail mejor ha lanzado los ataques, porque es de Moldavia y quiere controlar toda es los límites con Moldavia y quiere controlar toda la zona para quitarle el Mar Negro a Ucrania. Pero no ha podido, no ha podido. Y Moldavia no se ha metido en la guerra porque no tiene la fuerza y porque sería darle la posibilidad a Rusia que metiera más tropas allí. Pero sin embargo, ya han ocurrido accidentes con disparos de misiles sobre Moldavia. Hace poco renunció la primera ministra porque se sintió muy presionada por todos los prorrusos que hay allá y la situación muy difícil. Entonces vemos que el mapa nos presenta unos escenarios complejos porque lo que viene va a ser duro. Ahora miremos el área que quiere Rusia. Es que Rusia sabe que, mire, el 40% de la producción de trigo del mundo está aquí, en esta zona. Entonces Rusia quiere apropiarse de ese mercado con el cuento de que Ucrania es de ellos, pero es una ambición económica y sabiendo que aquí hay carbón y hay otros recursos, pues con mayor razón. Entonces esa es la explicación. Pero es que Ucrania produce trigo en casi todo el país. Miren ustedes aquí, de acuerdo con el color que hay, está la cantidad en millones de toneladas métricas de carbón que produce al año. Es un negocio grandísimo, es una fuente de ingresos grande, lo cual indica que en Ucrania sí hay corrupción como se conoce, pero Occidente le ha tocado mirar para otro lado con eso, porque si no se quedaría solo Ucrania y sería peor. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema, el fondo de la cosa? Este mapa nos lo explica todo, nos lo dice todo. Rusia es un país demasiado grande, inclusive tiene, como ven ustedes, gran parte de su territorio sobre el círculo polar ártico, o sea, el polo norte. Ya tiene acceso al polo norte. Y tiene terreno que llega hasta el Asia Central con Mongolia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán. Estos territorios eran de la antigua Unión Soviética. Entonces, cuando se desarticula la Unión Soviética, una gran cantidad de países de estos se van separando y toda esta franja la pierde Rusia, entre otras en la Unión Soviética. O sea, Rusia, que era la que controlaba todo, pierde a Ucrania, pierde a Moldavia, pierde a Bielorrusia, que queda independiente, queda Estonia, Letonia, Lituania aquí al norte, y pierde a todos los TAN, ¿no? a Kazajistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, que eran los países del Asia Menor, y también pierde el control sobre Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que son los países del Bajo Cáucaso, que son los que separan por tierra al Mar Negro de prácticamente la salida al Mediterráneo. Entonces, o al Mediterráneo no, sino a Irán, corrijo, hacia Irán. Entonces, todo eso hace que Rusia sienta y diga que si cede, pues va a ser que si no recupera el señor Putin todo este control, entonces la madre Rusia, la Rusia blanca o la Rusia va a ser afectada por Occidente porque Occidente extiende sus fronteras. ¿Y cómo lo argumenta? En que Turquía es un amigo enemigo de Rusia toda la vida, han tenido problemas, han estado en varias guerras en la historia, se metió a la OTAN, pero claro, Turquía no era un país soviético. En cambio, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que quedan muy cerquita, sí lo son. Y Armenia y Azerbaiyán y Armenia tienen un problema en una zona que llaman Nagorno-Karabaj. Entonces, ellos se han enfrentado ya dos veces, y una tercera casi arma la guerra de nuevo. Y Rusia siempre ha intervenido metiéndose allá con el fin de bloquear el avance de Turquía hacia el oriente. E Irán también quiere avanzar hacia el Cáucaso. Irán quiere tener armas nucleares, tiene una relación con Rusia, pero hasta allá sí no le van a permitir que se vaya a meter, entonces ahí la tienen casada. Y estos países, por ejemplo, Kazajistán es muy rico en petróleo, muy rico, pero Rusia no tenía, recién caída la Unión Soviética, no tenía la forma de influir
y tuvo que aceptar a regañadientes que Estados Unidos y Europa metieran recursos aquí. Entonces hay mucha explotación de petróleo occidental en este sector. Eso indica que Rusia puede perder mucho más del influjo que tenía aquí y que aquí pueden llegar ya bases militares occidentales o más amenaza porque Kazajistán es un país que su solo nombre lo dice la calidad de personas que lo manejan. En idioma kazajo, Kazajistán significa Istán, tierra de, y Kazaj significa bandido. Entonces imaginen usted lo que hay ahí. Y es un país que tiene unas características extrañas. Todo su sector central, todo su heartland es desocupado. Es el hinterland el que está poblado sobre todo aquí al oriente. Y tiene al sur el problema de Afganistán, que aunque ya no es directo con Rusia, porque están de por medio todos estos países que se separaron de la Unión Soviética, está la necesidad de tener ese control para que no lo tenga solamente China. Y limita también con China y con Japón. Entonces, como vemos, Rusia tiene unos límites geoestratégicos fundamentales para el futuro del mundo y considera que como Estonia, Letonia y Lituania se hicieron parte de la OTAN, entonces que fue la OTAN la que dice que se le pegó a su territorio y lo utiliza como disculpa para promover lo que ellos llaman una operación especial, que en realidad es la invasión a Ucrania. Y quieren doblegar a Moldavia, por eso el señor comenzó por colocar las tropas aquí al oriente, en Transnistria, aquí en Moldavia, y avanzar hacia allá. Polonia tiene un problema de larga data, de largas guerras, de largas peleas con Rusia, y está propendiendo Polonia porque se derrote definitivamente a Rusia y no se le permita que se acerque a Ucrania, porque Polonia sabe, o lo tiene claro a la inversa, que si Rusia se acerca a Asia, Occidente, y toca las fronteras de Polonia y Moldavia, por tocar esos dos países nomás, por mencionarlos, pues mejor, inmediatamente seguirá su expansión porque ellos es la mentalidad rusa. Y es lo que toda la vida los rusos han querido desde los zares. Los rusos le han enseñado al pueblo ruso, o los zares le enseñaron al pueblo ruso, que Occidente los quería invadir y que ellos tenían que expandir sus fronteras. Así es de que la teoría geopolítica del espacio vital que se le atribuye solamente a Mackinder no es solamente de él, los rusos también la tienen, pero de otra manera, ¿no? Ellos la llaman como que son los agredidos y tienen que salir a defenderse. Y la de Mackinder decía que el Estado necesitaba expandirse para proteger sus recursos y su seguridad, pero no tenía un concepto específico como el de Rusia. Aquí vemos ahora lo que quedó de Rusia, ya en lo amarillo claro, el amarillo pollito, después de la segregación de los países cuando se cayó la Unión Soviética. Entonces, se quedaron con Mongolia, que no era nunca fue de Rusia, que es como el colchón que está entre China y Rusia. ¿Cuánto daría Putin por doblegar a Mongolia? Pero ahí sí, mejor dicho, perdería el año, porque ese sí es una tierra indómita y de gente que está acostumbrada a vivir en las estepas, le pondrían la vida a cuadritos. Pero ¿cuánto daría él por recuperar todo este territorio kazajo? Es que miren ustedes la enorme dimensión que tiene Kazajistán y la cantidad de recursos que tiene, además del petróleo y el gas, lo que tiene aquí en lagos y potencial agrícola en sus estepas centrales. Y lógico tener el control del Bajo Cáucaso para llegar y salir a Irán y salir al Mediterráneo y bloquearle cualquier proyección a Turquía. O desde luego evitar que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, porque es tener más cerquita a la OTAN, ya que Finlandia y Suecia se han mantenido neutrales y están en límites con Rusia. Ahora, aquí hay otro problema de esos enredos que se arman en la geopolítica que tienen dificultades. Y es que ustedes ven esta manchita blanca, esta manchita amarilla aquí, se llama la Karelia. Y la Karelia es rusa, pero eso debería ser territorio lituano o polaco. ¿Qué pasó? Que después de la Segunda Guerra Mundial, como esto estaba ocupado por Alemania, en esa repartición y esa división que hicieron, Rusia se apropió de este pedacito para tener un control sobre el mar Báltico y pensando en controlar a Finlandia y a Suecia
ya que a Finlandia también había perdido una parte de su territorio en un acuerdo de paz que hubo con Rusia después de una guerra. Entonces ahí vemos que son problemas difíciles, que están latentes, que no se han resuelto y que Rusia los mire en su aspiración geopolítica a avanzar hacia allá. Ahora miremos qué es lo que tiene Rusia. Es que es un país demasiado rico y por eso el señor Putin no lo han podido doblegar con tantas sanciones económicas, porque es que tiene muchas cosas, muchísimas cosas que produce y en cantidades industriales, pero no las ha explotado del todo porque le falta la mano de obra, le falta la tecnología, pero sí lo explota. Y por ejemplo, los fertilizantes que se producen en Rusia en varias partes, miren ustedes, al occidente, y son de gran consumo en el mundo, pero muchísimo. Los mismos fertilizantes que salen de Ucrania, pero más de Rusia. Y la gran industria de Rusia con la que se estaba enriqueciendo con Occidente es el petróleo y el gas, y por eso el paso obligatorio por Ucrania del oleoducto y el oleoducto. También produce algo de trigo para exportar, miren ustedes aquí, no tanto como en Ucrania, pero produce. Y tiene una riqueza pesquera impresionante que le pueden comprar en el mundo mucho. Y todavía le falta explotar la de aquí la del norte, del Polo Norte y el Ártico. Entonces, miren ustedes que tiene diamantes también, tiene oro, aluminio, briquetas, cobre, zinc, tiene más aluminio por aquí. Las briquetas son como unos combustibles sólidos que son muy amigables con el medio ambiente y que se producen allá sobre todo para las chimeneas y para otros usos domésticos. Y tiene también madera, tiene bosques madereros que los han sabido reciclar. O sea, Rusia tiene una riqueza grandísima, pero ese afán de expansión y de control del mundo y el argumento de que ellos son afectados los hace actuar de otra manera. Inclusive aquí, en esta zona, la Carelia tiene su buena producción de aceite de soya y también produce vidrio, es otro país, y lana. Es decir, es un país que tiene mucha riqueza, pero dedicado a, o mal gobernado y enfocado más en pelear con el vecindario y en una política militarista que no es de ahora, sino de siempre, y una tendencia a mantener al pueblo subyugado con mentalidad de Sales, es lo que no le deja. Entonces estamos haciendo una descripción muy grande, no para tomar posiciones de un lado al otro, sino para armar el espectro y tener mayor claridad de lo que pasa. Ahora tenemos aquí que esta guerra, volviendo al tema de la guerra, nos ha dejado 6 aspectos determinantes geopolíticos. Miremos el primero, es el de los granos. Ucrania es un gran productor de granos, pero necesariamente para abastecer al mundo, especial el Medio Oriente y el África, tiene que salir por el Mar Negro. Y Rusia lo bloqueó. Luego, por una presión internacional de la ONU y de varios países, inclusive Turquía jugó la doble carta de buscar ganar réditos y lo está ganando. Entonces, Turquía lograron convencer a Rusia de que permita la salida de los granos y hasta el momento ha medio funcionado. Por lo menos estabilizó los precios de los granos, porque cuando Rusia apretó que no se podían salir los granos de Ucrania y esos silos y esos depósitos llenos y llenos de granos en Ucrania y no podían salir, entonces los granos perdiéndose en Ucrania por el calor del verano y luego por el frío del otoño y el invierno y medio mundo aguantando hambre, en especial los países pobres del África y los del Medio Oriente que tienen tanta dificultad por la sequía, pues tuvo que ceder y el precio de los granos volvió a bajar. Pero la ONU ha sido muy clara y lo ha reiterado, que si esto no se soluciona rápido, el mundo podía sufrir a una hambruna tenaz y al señor Putin ya sabemos que le importa un pito que el mundo esté aguantando hambre con tal de que su ambición con semejante territorio tan grande que tiene, con todas esas riquezas, pero todavía quiere más y su ambición militar de él ser el que amenaza a Occidente, pero a la vez declararse agredido. El otro aspecto que se ha afectado muchísimo es la energía. Esto es todo un espacio para unas cátedras de analizar
Pero miremos un solo aspecto. La Unión Europea y los países occidentales llegaron a un acuerdo y dijeron, todos los países que quieran comprarle petróleo a Rusia se lo compran máximo a $60 el barril. O sea, le pusieron de una vez precio. Así el barril esté a $100, el petróleo ruso se compra a 60. Entonces, como dicen los colombianos, echa la ley, echa la trampa. Resulta que Putin fue y le ofreció a China y a India la solución inteligente. ¿Y cuál es la solución inteligente de Putin? Yo les vendo todo el petróleo que ustedes quieran a 60 para su consumo y les vendo a 65 el que ustedes puedan vender en el mercado negro. Entonces se convirtieron en vendedores y los grandes recursos que deja de recibir de Europa ahora los recibe por este lado. De remate, China instaló o está construyendo ya la segunda fase de, de unos poliductos, unos gasoductos que le van a llevar muchísimo gas y le ha aumentado las compras. Entonces no ha tenido problema financiero porque más o menos ha mantenido el mismo ingreso. Y se dice que el año 2023 la contracción, o mejor, el desarrollo del PIB ya no va a ser contracción como en el 2020-21 por la pandemia, sino que va a tener un crecimiento hasta del 2.9%, lo cual es importante porque se calcula que el mundo va a estar más o menos en ese mismo guarismo. Y calculan que para el 24 y 25 puede subir hasta el 3.1. O sea que si no se le para ese chorro de la exportación de petróleo y la doble moral de China y de India y de otros países y de otros productos, pues tampoco es que vaya a pasar mayor cosa. Ahí la única afectación que tiene Rusia y China, que son los que están aliados, es lo que explicábamos anoche, el tema de los microconductores o microchips, porque ninguno de los dos lo producen y tienen, o sí producen, pero no con la tecnología avanzada de Estados Unidos. Y les falta el know-how para hacerlo mejor y no han podido. Y Estados Unidos está ejerciendo muchos controles, pero sin embargo, en el mercado negro se mueve. Entonces, hoy nos preguntaban en portafolio uno de los temas económicos graves que le pueden venir al mundo es ese, la guerra por los chips, por los microchips, porque al fin y al cabo eso no lo hacen empresas ni militares ni los estados, sino empresas civiles. Y la empresa civil lo que le importa es vender. Y entonces, pongamos un ejemplo, en Bolivia aparece un comprador de chips, se los compra a todos los que necesiten y es muy difícil controlarlo y resulta que ese señor se los puede vender a, a China, perdón, así a China y a Rusia por medio de cualquiera de los países del continente, de otros. Y así, o en Argentina, o en Indonesia, o Sudáfrica. Entonces el tema no es tan sencillo y, y aunque ha habido una presión por la energía y de hecho Europa ha ido gradualmente dejando de comprarle gas y petróleo y hay un plan completo para que el 26-27 ya definitivamente no haya ni una gota de petróleo ruso ni una pulgada cúbica de gas en Europa, pero mientras tanto el señor se la ha inventado y le ha funcionado. Entonces le han puesto un montón de sanciones y esas sanciones lo que demuestra la tendencia es que va a generar mercados ilícitos, mercados sucios y entonces no le llega directamente el producto por una empresa fabricante en Estados Unidos o en Europa, pero le llega por un intermediario y Turquía está jugando duro a eso porque está aprovechando mucho esa situación, inclusive los países del Cáucaso les ha ido muy bien, ya que por Turquía está entrando toneladas de alimentos y son cientos, no, miles de tractomulas que llegan a los límites del Cáucaso y cargan y entran directamente a territorio ruso con todo tipo de bienes, de productos. Entonces las sanciones sí lo han golpeado, no son suficientes esos abastecimientos que entran por Turquía, pero Turquía es de la OTAN y juega dos cartas allá y Estados Unidos lo sabe. Y ustedes han visto que Turquía está poniéndole trabas a Finlandia y Suecia para que se metan a la OTAN si no declaran terroristas a todos los asilados políticos que hay en Suecia y Finlandia por lo que son perseguidos por el régimen turco. Y quiere no solo que los declaren terroristas, sino que se los entreguen. Entonces es una cuestión difícil lo que hay ahí. Ahora, aquí vemos
otro mapa, otro aspecto que nos señala lo que ocurre es la influencia que tiene esta guerra en Europa y muestra en el aspecto de la inflación, ¿no? Y muestra un mapa, o el mapa muestra cómo hay países que la inflación ha estado hasta el 18, el 11, el 21% del costo de vida. Entonces no es solamente en Latinoamérica, es mundial. Y pues ya en estos últimos días el Fondo Monetario Internacional ha publicado en su página web una información en la cual dice que ahí se está atenuando ese problema, que parece que se va a solucionar, pero que sigue latente el problema de qué viene si la guerra se extiende. Entonces, otro aspecto. El siguiente aspecto es la OTAN. La OTAN estaba casi en desuso, estaba ya como un organismo burocrático y el señor Trump insistió muchísimo en que la acabaran, insistiendo también en que Alemania y Francia y el Reino Unido, que eran los países más poderosos de la OTAN, e Italia, tienen recursos, pertenecen al grupo de los 7, ¿por qué no la financiaban ellos y por qué tenía que ser Estados Unidos? Y en ese tira y afloje finalmente llegaron que esos países se comprometían a invertir el 2% del equivalente en el Producto Interno Bruto de ellos. No lo hicieron y se mantuvieron en el 1 y menos del 1. Y entonces, cuando se desató la invasión a Ucrania, pues Estados Unidos tuvo que correr a poner las armas y a moverlos y a manejar diplomáticamente el tema, como lo ha hecho el señor Blinken, y ya está pasando a la historia. Ya Blinken, dentro de unos años se dirá hasta de la doctrina Blinken, por todo lo que ha hecho. Entonces la OTAN se recompuso y llegó al nivel aquí que están en cada año, como fueron entrando estos estados, configurándola, pero sobre todo en este momento la solicitud que tienen Suecia y Finlandia de ingresar, que no tienen sin una sola traba para aceptarlos, porque como la aceptación tiene que ser total, por unanimidad, entonces Turquía, que está manejada por un bandido, que es el señor Erdogan, pide que le entreguen a todos los turcos que se han refugiado allá perseguidos por el régimen y que los declaren terroristas. Entonces eso es un tema que lo han manejado muy difícil, porque es que Turquía se acostumbró a manipular a Europa. Cuando hubo esas oleadas de refugiados, Turquía los recibía, los dejaba pasar, les alimentaba inclusive el flujo. Entonces en Europa le dijeron, ¿usted cómo hace eso? Y bueno, pues si me pagan yo no los dejo pasar. Y como es un país donde los derechos humanos no valen nada, entonces ahí se dedicó a hacer cualquier cantidad de cosas no santas y a evitar de esa manera que pasaran de Turquía hacia Europa. Entonces ahora quiere manipularlo. Lo que está buscando es una compensación muy grande de parte de Finlandia y de Suecia para darle el visto bueno. Y Rusia feliz porque sabe que tiene todavía en duda a dos grandes aliados de Europa o de la OTAN, que donde lleguen a ingresar a la OTAN, pues quiere decir que le bloquean toda la salida al Báltico y que cualquier movimiento, cualquier error que él cometa con estos dos países entraría en guerra con Occidente. Por eso él le da la vuelta al asunto y le vende a su país la idea que es al contrario, que es que lo están agrediendo. Y aquí vemos también la influencia que ha tenido esto en, en los países europeos, sobre todo en los vecinos. Entonces Europa, ya no solo la OTAN, sino Europa en su conjunto está sufriendo, está sintiendo los efectos de la guerra de Ucrania en el campo económico, social, de seguridad y de inversión, porque ante el riesgo de una guerra, la gente se contrae, se contiene, no invierte, las empresas no invierten. Y el más aventajado ahí en ese caso es Estados Unidos, como la Primera y la Segunda Guerra, que como la guerra no llega a su territorio, entonces la industria se desarrolla allá y puede abastecer a Europa. Por esa razón, Rusia está haciendo la propaganda de que Estados Unidos es el que empuja esa guerra para hundir a Europa en otra guerra y volverse a posicionar del mundo. Una propaganda muy bien calculada y muy bien utilizada. Y el otro factor o el otro aspecto geopolítico determinante es la pregunta que nos hemos hecho aquí siempre, el cuestionamiento, bueno, ¿cuál es el papel de China
en esa guerra. ¿A qué juega? Entonces China ha mantenido una conducta de un día sí, otro día no, una posición por aquí, una posición por allá, pero no asume una posición clara. Y la prueba de la posición clara es esta. Hoy salió con una joya. Digo, los chinos tenemos 12 puntos para solucionar el problema. Entonces, cuando cualquier persona sensata y que entienda de geopolítica y relaciones internacionales y negociaciones de paz, etcétera, vaya a mirar, no encuentra nada de qué pegarse. Parece que fue una propuesta de las FARC del ELN con sus largas listas de exigencias. Dice China, por ejemplo, que exige un alto al fuego y conversaciones de paz inmediatas y el fin de las sanciones contra Rusia. ¿No les suena a ustedes lo mismo cuando el ELN y las FARC negocian? Es la misma temática. Alto al fuego y conversemos de paz y que no nos sancionen a ninguno, nos metan a la cárcel. Igualitico. Entonces, ¿qué significa con las sanciones de Rusia? Que China también necesita que entre mucha tecnología para seguirla espiando y para ganar un aliado en situación de deudor con él. Porque entonces, si se logran esos acuerdos que está proponiendo China, pues inmediatamente Rusia le queda debiendo un gran favor y queda a expensas de la inversión china y lo que quiere. Bueno, y luego viene la explicación. Los otros 11 puntos, porque ese es el más claro de los 11, los otros 11 puntos son como todo lo que hacen los comunistas. Etéreo para poner la trampa y que siempre quede la duda a sacar ventaja. Entonces dice que sanciones a otros países relevantes. Pero ¿cuáles son los países relevantes? No lo dice. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que sancionen a Polonia, que sancionen a Alemania, que sancionen a Estados Unidos, que son los que han apoyado la guerra ya. Y lo mismo dice que deberían de dejar de abusar de las sanciones unilaterales y hacer parte para reducir la crisis de Ucrania. Como quien dice, no se metan más en Ucrania, que Rusia se quede con Crimea y se quede con el Donbass. Y aquí no hay problema y aquí no hay pelea y todo, estamos bien. Entonces, como nos damos cuenta, utiliza un doble lenguaje calculado con el fin de enredar las cosas China y sigue buscando cómo saca ventaja. Una de las grandes ganancias que ha tenido China hasta ahora, sin meterse directamente, es que ya está metida en la política internacional y de seguridad europea, algo que jamás hubiera soñado ni el mismo Mao Zedong. Pero ya se metió, está metido aquí y entonces por eso está proponiendo que se debe defender la soberanía de todos los países, pero no dice la de Ucrania, sino la de todos los países. O sea, como quien dice, defendamos la soberanía de Rusia. Es una doble moral que en negociaciones diplomáticas son muy hábiles los chinos porque la comercial la utilizan cuando quieren enredar a un cliente. Entonces comienzan con su protocolo del té y con que entra la muchacha, hace mil filigranas y maromas y vestida con su traje típico y que la entrada es de un salón al otro y que la comida tiene 53 pasos para comer. Entonces ellos son muy hábiles en eso y quieren aplicarle esa táctica a este problema. Pero nos parece que Occidente no puede ni caer en la trampa, ni siquiera creerles. Ahora miremos un poco de las armas que han jugado, no vamos a mencionarlas todas, sino dos o tres, para que han jugado un rol definitivo en la guerra. Esta que está aquí en la foto son los misiles antitanques o los lanzamisiles, mejor antitanque Javelin. Con estos, desde el principio de la guerra, fue que Estados Unidos le facilitó a Ucrania ponerle la vida a cuadritos a los rusos, con el movimiento de tropas, con las emboscadas sobre los convoys de abastecimientos, o fraccionando las unidades blindadas y después de fraccionarlas, que ponerles, causarles una destrucción mediante una operación de negación propia de ingenieros militares y sabotearle las carreteras. Entonces quedaban esas unidades aisladas. Cuando iban a combatir se les acababa la munición o se les acababa el combustible a los tanques y ahí es cuando un tanque, por muy poderoso que sea, se convierte en un ataúd de metal. Entonces con estos elementos que tienen una capacidad muy interesante de perseguir el objetivo y que lo puede manejar una sola persona y que tiene capacidad de recargar
Entonces se los fueron ubicando en distintos sectores y le destruyeron gran parte de su fuerza blindada o mecanizada, que se suponía que era muy fuerte, era una de las más poderosas del mundo. Entonces no es que el ejército ruso sea tan malo como lo pintan en televisión los especialistas en la guerra que ni siquiera prestaron servicio militar, sino es la táctica, la forma como Ucrania le jugó y hasta el momento le ha ganado. Y este es un arma de fabricación estadounidense que ha facilitado eso. El otro es que dice un dicho viejo que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. Esto es de fabricación soviética, de fabricación rusa. Y todos los países de esa zona le compraban a Rusia las armas y todos tienen muchas. Entonces, cuando Rusia comenzó a lanzar los ataques aéreos, los países que tenían armas rusas de estas, el sistema antimisiles, se lo enviaron todo a Ucrania. Y fábricas que han existido, que se han cerrado o estaban por cerrarse, se dedicaron a producir, por ejemplo, en Bulgaria. Entonces, la cantidad de dinero que le ha invertido Estados Unidos a esas fábricas le ha ayudado a generar empleo dentro de Bulgaria, de Polonia y otros países a, a poblaciones completas y están fabricando este tipo de armas y otras, tipos cañones, otros calibres que necesita Ucrania, porque Ucrania tenía mucho armamento ruso. Y además los stocks que tenían en esos países se los han ido enviando a Ucrania para que utilice las armas y Estados Unidos les repone con armas de fabricación estadounidense. De paso, pues garantiza que el negocio futuro del mantenimiento estará ahí. Pero como es unificar la doctrina de la OTAN, entonces en la doctrina de la OTAN no figuran armas rusas. Entonces esta arma de derribo de aeronaves y drones, que es costosa, claro, todo esto tiene sus costos, pero le ha servido muchísimo a Ucrania y ha tenido hasta ahora el abastecimiento más o menos normal con lo que se le envía de Occidente. Y aquí vemos los cañones Howitzer, otros lo llaman los Holowitzer, otros lo llaman los Howitz, que es un cañón de 155 milímetros, o sea que la boca del cañón tiene exactamente 15 centímetros y medio. Y una granada impresionante, grande, como la ven ustedes en la foto, y de un poder explosivo y destructivo muy grande. Y esto ya lo manejan con unos sistemas de altísima precisión, de muchas coordinaciones entre varias personas que instalan la pieza y que hacen todos los... Bueno, en la artillería normal pues tienen que participar muchas personas, pero aquí ya es con mucha información técnica y tiene una precisión grande. Lo que no tiene es tanto alcance para llegar a territorio ruso. Si lo tuviera, tengamos la absoluta seguridad que ya Ucrania hubiera atacado a Rusia. Pero una de las condiciones con las que Estados Unidos le ha suministrado estos Howitz de 155 milímetros a Rusia, a Ucrania, es que no vaya a atacar al territorio ruso. Pero ahí sí, eso es como el cuento de que sale para la discoteca y puede ir a bailar, pero no se va a tomar ni un traguito. Eso es muy difícil. En cualquier momento puede pasarse de un lado al otro y las cosas se pueden complicar. Esta foto es en Medio Oriente, de soldados americanos operando la pieza, pero ya hemos visto en televisión y ahí en internet ustedes pueden encontrar las fotos de soldados ucranianos disparando estas piezas. Esta pieza y la táctica de artillería se podría decir que fueron las que le abrieron el avance a las tropas ucranianas desde el verano hasta ahora el invierno y las que han cambiado el poder relativo de combate y las que han establecido una diferencia a favor de Ucrania en la guerra, porque tienen altísima precisión, porque con los sistemas que se inventaron los ucranianos de detectar, de hacer lo que se llama el levantamiento topográfico, que lo hacen hasta los civiles con una aplicación en su teléfono y van enviando la información a un centro de cómputo y ahí se analiza toda la información, se corrigen los errores que haya, se ordena volver a tomar, si es el caso, alguna coordenada, etcétera. Pues con esa información ha tenido una precisión impresionante y los rusos la han visto difícil para cruzar los ríos porque estas piezas ya están emplazadas, tienen las coordenadas perfectas y los planes de fuego listos. Entonces cuando avisan están cruzando por tal puente, allá les cae la artillería, les hunde el puente, les mata
soldados, les destruye los convoyes y les localiza tanto en la orilla cercana como en la orilla lejana, en los puntos de la cabeza de puente, se los vuelve flecos y no han podido. Entonces la artillería ha jugado un rol importantísimo. Ahora, dentro de las ciudades sí que ha sido cierto, porque Rusia ubicó depósitos de su armamento pesado y de municiones y de vituallas en sitios que eran antes, por ejemplo, edificios de oficinas. Entonces los ocupan, destruyen todo y convierten eso en depósitos. Entonces, con los teléfonos celulares, con una aplicación puesta, los civiles manejan las coordenadas y tienen una instrucción precisa. Entonces, un civil tranquilo con un teléfono puede llegar al sitio exacto y hacen todo el barrido de coordenadas necesario, hacen el levantamiento topográfico, la ubicación, lo analizan, lo comparan con la imagen satelital, miden coordenadas, dirección del viento, todo lo que tiene la artillería moderna. Y para allá va, como dicen los de las FARC, su reemplazo y les ha sido muy efectivo. Les han destruido depósitos completos. En la ciudad de Kharkiv les destruyeron un comando completo donde había 2 generales a bordo y esos pasaron a mejor vida. Les destruyeron completamente un depósito de municiones que se estalló y mató un poco de soldados. Entonces, esta arma merece no solo un reconocimiento, sino un estudio, y nos parece que Colombia la debería adquirir para su defensa nacional como una recomendación. Y otro que todavía no le ha llegado lo suficiente, pero que está anunciado, son los famosos misiles Patriot, de lo cual se habló tanto en el fin de año. Es otra arma poderosísima de artillería que tiene como una capacidad de destrucción antiaérea muy grande. ¿Cuál es el problema? ¿O cuáles son los problemas? Que necesita 90 hombres, óiganlo bien, 90 hombres para mover una batería. La batería son 4 a 8 vehículos de esos que ustedes ven ahí. Necesita 90 hombres para operarla. Y cada misil cuesta un dineral. Fuera de eso es muy grande, es muy voluminoso y requiere un equipamiento especial para el reabastecimiento de esas municiones. Pero su precisión es altísima. Entonces, el tema es buscar fortalecer la defensa antiaérea cuando vienen esas oleadas de esas colmenas de drones que lanza Rusia, no malgastarlo porque un dron de esos vale 15.000 o 20.000 dólares y un misil de estos vale casi 2 millones de dólares. Entonces no se justifica dispararle un misil tan costoso y tan difícil de fabricar, porque esto no se fabrica de un día para otro. Pero ya los tienen ubicados para defender la capital de Ucrania de los misiles balísticos o los misiles de gran alcance que tiene Rusia. Hoy, por ejemplo, el señor Putin dijo que ya se podían desplegar 6 baterías misileras con cabezas nucleares. Estos misiles pueden perseguirla y, en cierto modo, golpearla. Pero también tiene otra debilidad, que es que donde sean localizados, un fuego de contrabatería los puede destruir y se pierde una gran defensa y se pierde pues también un armamento muy costoso. O también pueden ser fácilmente atacados por comandos. O sea, la guerra es que si yo voy a dar, voy a recibir. No es solamente que los comandos ucranianos son muy capaces, sino que los del otro lado también pueden hacer. Entonces, ese es un gran riesgo que tienen estas baterías. Como todas las grandes unidades de artillería, tienen esa debilidad, tienen un gran poder de fuego, un gran apoyo, pero por ser tan pesadas y su movimiento tan difícil, tienen esa limitación. Entonces llegamos ya al final, mirando unos puntos de enseñanza de lo que ha sido este año, con apenas algunos puntos de esos que vimos hoy. Hay una transformación doctrinaria de la guerra, hay una combinación de guerra regular con irregular y con operaciones de comandos que no se puede negar. Y los ejércitos del mundo necesitan entrenar muchos comandos terrestres porque se creía que eso estaba pasando de moda y al contrario, está más de moda que nunca. Por eso en Colombia lo que hay es que mejorar y fortalecer la instrucción de la Escuela de Lanceros. Se necesitan muchos lanceros entrenados en este tipo de acciones
tal vez replantear algunas cosas del curso, pero el tipo de operaciones irregulares dentro de la guerra regular son supremamente necesarios. Y si son contra las guerrillas o contra los grupos terroristas, con mayor razón. Entonces, el mundo está en una situación muy compleja, por eso decimos la guerra ha dado una vuelta que nadie le esperaba y eso hay que mejorar la instrucción militar en ese campo. Aquí se resalta que los civiles que dirigen la guerra, como el señor Zelensky, tienen que estar completamente identificados y que los que lo apoyan desde el exterior deben también tener como fortaleza en su formación el conocimiento pleno de la defensa nacional, de la logística y de las necesidades de la guerra y de todos estos elementos que solamente se aprenden o estudiando ciencias militares o viviendo una guerra desde la óptica del organizador. Pero quedan abiertas mil cosas que aquí nos demoraríamos muchísimo analizando. Ahora, otro tema, la movilización nacional que necesitan los países para su seguridad y defensa. Eso es muy mal evaluado, sobre todo en Latinoamérica y en África. No le ponen cuidado y piensan que una persona va y presta servicio militar y que perdió el tiempo. Ese es lo primero que dicen casi todos los padres de familia. Pues, yo que voy a mandar a mi hijo a que pierda tiempo 2 años o un año en las filas, cuando lo que está es formándose para defender su país, para defender su propia casa, pero no lo entienden así. Ucrania lo entendió y lo ha manejado, pero ha perdido muchísima gente. Se calcula que van más o menos 200.000 soldados muertos ucranianos, pero Ucrania no lo reconoce. Y otra cifra más o menos igual de rusos. La diferencia es que Rusia tiene más gente y tiene un sistema diferente de reclutamiento, pero esto es un tema así que lo estamos bosquejando, que tiene una profundidad de análisis, porque eso significa análisis de costos, análisis poblacional, análisis de capacidades de entrenamiento, formación de cuadros, vinculación de la industria civil o la industria normal a la guerra, prioridades. La movilización nacional es toda una ciencia y aquí en Latinoamérica nosotros estamos en pañales, no tenemos ni la menor idea de eso. Los grandes ejércitos lo manejan o lo miran es como la logística, no es lo que dicen, pero eso tiene unos planes, unos procesos, unos programas tienen ya en esos países de que se activa y comienzan a manejarlo porque tienen, como dicen en España, empadronado a todas las personas y los van llamando. Estados Unidos es así, allá los van llamando y si se requiere más, pues llaman más. Rusia lo está haciendo a la fuerza y está sacando los presos a combatir. Otro aspecto que tiene esta guerra de enseñanza es el manejo de la inteligencia militar y las comunicaciones. Aquí se ha visto inteligencia militar para todo y para todos y enlazada con todos. Aquí en esta guerra sí que se ha visto la importancia de la inteligencia militar para los comandos terrestres, para la maniobra de infantería, para el apoyo de ingenieros militares, para la logística, para el abastecimiento de las tropas, para la artillería golpear los objetivos. Y no solamente que la maneje la Fuerza Armada, lo que la maneja en un conjunto, es el pueblo en armas. Entonces, el concepto de movilización se va cruzando y hay cantidad de historias que ustedes encuentran en las redes, casi todas en inglés, de familias que han dado casos. Esta semana publicaron en varios periódicos de Estados Unidos la historia de una pareja que eran ingenieros de computación, de sistemas, y llevaban 5 años de casados, tenían un hijo nomás, y decidieron irse para la guerra y los dos murieron en una situación dramática el mismo día en la misma trinchera, en un combate contra los rusos. Pero eso lo que hace es como levantar más la moral del pueblo ucraniano. Y ese es un ejemplo de los miles que haya, eso es un sacrificio tenaz el que ha tenido ese pueblo. La guerra de los partisanos, ¿verdad? De los civiles que se vinculan como comandos y fuerzas terrestres, deja muchísimas enseñanzas para defender a un país y eso tiene que estar atado a un programa de movilización nacional, a un programa de entrenamiento. Desde luego, tener las bases de dónde se van a conseguir la logística y cómo las señoras se han dedicado a ayudar a fabricar los uniformes y a la vez atienden los niños y a la vez
hacen mil cosas y los hombres todos para la guerra. Cómo otros se dedican a reconstruir las ciudades o reconstruir las vías, reconstruir los puentes dañados, las carreteras, no solamente con equipo militar, sino con equipo civil. Mantener activa la economía para que el país no decaiga. Es un gran reto el que tiene este señor Zelensky y ha encontrado un pueblo disciplinado y decidido a apoyarlo. Dificultades mil, pero las ha venido superando. Otra característica que tiene esta guerra es que casi que por el celular, si nosotros tenemos contacto aquí, como estamos en este momento, con alguno de los combatientes de alguno de los dos lados, allá en Ucrania, y nos lo pasa, podemos ver la guerra en vivo y en directo. Eso no ha pasado nunca. Era la última guerra, que fue la del desierto, era lo que transmitiera CNN o las cadenas que llegaron allá, en especial CNN. Y era muy verídica la información, no era mañana. Pero tocaba esperar hasta que ellos transmitieran y era por horarios. Entonces, lo que pasaba a las 9 de la mañana se veía a las 12 del día o de pronto en un extra a las 10:30. No, en este momento es que si están los soldados combatiendo y el que tenga el teléfono allá, lo coloca, lo estamos viendo en cualquier parte del mundo. Entonces, es más difícil para los gobiernos, por ejemplo, mentir en la información, como pasa en Rusia, porque de alguna manera la información se filtra. El Internet, el acceso a la comunicación inmediata le dio un vuelco a la guerra que todavía está por escribirse. Entonces llegamos al final, mi coronel Alarcón, debido al tiempo, pues son las 7:11, no tenemos sino para dos intervenciones. Le agradezco, mi coronel, de la palabra, que no sea un discurso, porque no se trata de un discurso paralelo, sino referente a este tema del liderazgo y de la guerra. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, yo quería pedirle eso, solicitarle a mi coronel Terán si nos puede dar su opinión en el día de hoy. Por favor, mi coronel, adelante. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. A través suyo, un saludo especial a todos los participantes de la sala virtual académica de Fundelt. Considero muy importante las reflexiones y la información que nos ha brindado el señor coronel Villamarín, ¿no? Donde evidentemente para puntualizar lo que él nos pide, hablar sobre la parte del liderazgo y obviamente de una manera general sobre la guerra. Evidentemente usted, mi coronel, tiene toda la razón. Analizar entre sus puntos de enseñanza la importancia del liderazgo civil político. Los líderes políticos que realmente tienen conciencia y cultura en seguridad y defensa en sus países están en la capacidad de poder conducir la guerra en el nivel estratégico nacional, como lo está haciendo el actual presidente de Ucrania. Y que obviamente eso de alguna otra manera genera confianza en sus mandos militares para la conducción militar de la campaña en el trato de operaciones. Eso por un lado. Y respecto a algunos aspectos que me anoté para complementar brevemente a lo que decía el señor coronel Villamarín, ¿no? Es importante analizar de que la guerra en Ucrania ha sido hasta el momento, desde mi óptica, un fracaso militar y un fracaso estratégico para Rusia. Esto debido a que, por los resultados, ¿no? En el teatro de operaciones y obviamente desde el momento de la invasión hace un año, ¿no? Con la intención de tomar Kiev y el estancamiento en el sector este en el momento actual como resultado de, obviamente, también del general invierno que influye bastante en la conducción de las operaciones militares. En el ámbito de las relaciones internacionales, el multilateralismo, particularmente quiero destacar el aspecto del fracaso de organismos como las Naciones Unidas, donde vemos que países
que son parte del Consejo de Seguridad, países miembros permanentes, como es Rusia, tienen todo el derecho de agredir a países más débiles y donde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hace nada. Y eso está afectando, obviamente, en las relaciones internacionales, en las relaciones políticas a nivel global y mundial. Para finalizar, considero que el conflicto o la invasión rusa en Ucrania marca un otro hito, como fue en su momento la caída del muro de Berlín o el ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, y donde se generaron cambios, ¿no?, de carácter geoestratégico y geopolítico a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Mi coronel González. Entonces le vamos a dar la palabra a mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. No, únicamente quiero destacar ese recorrido que nos hace el señor coronel Villamarín por ese gran teatro de operaciones donde se conduce la guerra de Ucrania. De maravilla escuchar la capacidad estratégica del señor coronel Villamarín para analizar la guerra, para analizar sus causas, sus consecuencias y el desarrollo y todas las implicaciones que esta guerra trae para el mundo. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, infortunadamente el tiempo se nos ha agotado. No, pero mi coronel, yo creo que como han sido cortas las intervenciones, podríamos dar otras dos más para ahí sí cerrar. Por favor, entonces, mi coronel Hernán Chávez, por favor, adelante. Mi coronel, buenas noches. Muchas gracias. Mi coronel, importante la forma como nos ilustra mi coronel Villamarín, y especialmente el aspecto que dice y que hay que tenerlo muy en cuenta, y que aquí en Colombia sí jamás nos ha pasado eso, podría decir, como por ejemplo el ministro de Defensa actual, de milicia, de táctica militar, de conocimiento de las fuerzas militares de Colombia, no tiene ni pío. Sin embargo, es el ministro con todas las estupideces que propone y hace. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, y que eso fue uno de los resultados que ha dado éxito en la guerra de Ucrania. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, quiero darle también la palabra a Elías Ortiz, por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, indudablemente esta guerra pues va a dejar muchas lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas. Yo pienso que más negativas, como en cualquier guerra. Yo sigo pensando que siempre aquel adagio popular de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito cobra aquí vigencia. Porque al final, si esta guerra se prolonga, pues a don Zelensky le va a quedar un peladero ahí, pues no sé qué va a quedar de él. Realmente el horizonte que se vislumbra es muy oscuro. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel Villamarín, para todos una cordial invitación esta noche para que sintonicen en CNN con la periodista Ana María Loenga el programa Panorama Mundial a las 8 de la noche, donde nuevamente estará interviniendo nuestro presidente hablando sobre este conflicto de Ucrania, y pues vamos a darle el acompañamiento debido para que nosotros sigamos aprendiendo
lo que necesitamos saber a fe cierta. Muchas gracias a todos y paso a darle la palabra a mi coronel Villamarín para la parte final, conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, pues con eso son las 7:19, han sido cortas las intervenciones. Me parecería que podríamos darle la palabra también a mi coronel Saldaña, que sabe mucho de estrategia y de táctica. Creo que la ingeniera Rosita quería decir algo. Adelante, mi coronel Saldaña. Mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel me estaba dando la palabra. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y gracias, mi coronel. Sí, lamentablemente no pude estar en toda la conferencia, me la perdí, pero en lo que poquito que pude escuchar me salí como 4 veces. Vea, mi coronel, yo no sé, yo tengo como una apreciación de pronto que, como sabemos, la guerra, pues lo hemos dicho muchas veces, tiene un principio que es el engaño. Y yo no sé si hasta ahora Rusia ha sido derrotada, porque hablando de los movimientos retrógrados, uno no sabe si realmente fue una retirada ordenada y preservando las tropas, y de pronto con el invierno, donde Rusia ha dado la impresión de que va a atacar desde Bielorrusia, uno no sabe si de pronto está buscando más bien un objetivo estratégico, un objetivo vital, despreciando obviamente un objetivo táctico u operacional. Entonces, yo creo que es preferible mejor esperar resultados. Puede que él esté engañando. Cuando digo él, Rusia, el país de Rusia, puede que estar engañando, que piense que se va a atacar frontalmente desde Bielorrusia, y uno no sabe si después ataque a Kiev o a un objetivo estratégico. Coronel, esa es como mi apreciación. Muchas gracias. Muy amable, mi coronel. Rosita. Gracias, mi coronel. Realmente yo no hago sino lamentarme de que en pleno siglo del conocimiento y de avance de la tecnología en todas las ciencias básicas, teóricamente, para apoyo de todos los servicios educacionales, de salud, de justicia, que sean necesarios en el desarrollo humano, estemos regresando a la época de bárbaras naciones. Solo pensamos en guerras, o piensan los dirigentes. Así es de que sí, es muy importante que todos hagamos una reflexión y propongamos algún tipo de consideraciones dirigidas a organismos internacionales como la ONU, que están sirviendo para nada, que deben dejar de existir, porque que no tiene sentido todo lo que le cuesta a las naciones ese mantenimiento, para que no hagan realmente su labor de parar ese tipo de abusos. A nadie se le puede ocurrir que tiene derecho a agredir ni siquiera a su vecino. Entonces, es lamentable lo que está sucediendo, y es momento de que reflexionemos si como seres humanos estamos avanzando o estamos involucionando hacia la situación meramente animal. Gracias, mi coronel. Bueno, Rosita, gracias. Llegamos al final entonces del ejercicio. Lamentamos no poderlos escuchar a todos. Lo que sí podemos hacer es dejarle unos 10 minutos más a mi coronel Alarcón el manejo de la sala, y ya ustedes pueden hacer las coordinaciones. Es que me toca hacer las pruebas de luz y de sonido con esta gente, y son muy estrictos, ponen mucho protocolo para luego quedar para la entrevista a las 8. O si no, pues seguiría aquí. Entonces les agradezco muchísimo. Le paso la anfitriona.